Muy buenas tardes, o bueno, muy buenas noches para todos aquellos que en estos momentos están ingresando a este evento online o este webinar, donde el día de hoy vamos a estar hablando con respecto al punto pivot y adicionalmente cómo lo vamos a utilizar en este modo de tipo de trading day trader o también se conoce como intraday. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos ustedes. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero y nada, pues bienvenidos sean todos a este evento. Entonces, pues como siempre, antes de comenzar, me gustaría saber si todos ustedes me están escuchando sin ningún problema. Adicionalmente, también si están viendo la presentación sin ningún inconveniente, entonces si se puede, me pueden ir colaborando con esa información. Adicionalmente, también me gustaría saber, bueno, desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en el evento de esta noche. ¿Listo? Ok. Por parte de Janser, que nos estás reportando, que se escucha fuerte y claro, y nos estás sintonizando desde Honduras. Muy buenas tardes para ti, Janser, si mal no estoy. Entonces, pues nada, bienvenido. Adicionalmente, también quiero recordarles a todos ustedes que este evento va a estar disponible en el canal de YouTube por parte del Broker Equity. Entonces, simplemente es que al final les voy a dejar, pues, efectivamente toda la información de las redes sociales por parte del broker, así como sus respectivos enlaces. También van a tener el enlace por parte del canal de YouTube. También pueden ir levantando la mano para ir reportando sintonía. Igualmente, pues nada, bienvenidos sean todos ustedes, la verdad, a este tema que en lo personal me parecía bastante interesante porque cuando nosotros hablamos del pivot o del punto pivot, o bueno, también se conoce como el pivot point, se puede entender como un indicador muy utilizado por parte de los traders para poder determinar los niveles claves de todas las jornadas, sobre todo de la jornada operativa del día, y que adicionalmente es utilizado mucho por parte de traders, incluso por parte de operadores que les gusta efectivamente la manera o el tipo de operativa scalper o scalping, porque les va a permitir, sin duda alguna, digamos, tener ciertos niveles que también van a estar acompañados bajo ciertos parámetros, ciertas condiciones de operativa, en donde pues el día de hoy les voy a explicar pues por supuesto que todo este tema en lo que más pueda. Adicionalmente, también les recomiendo a todos ustedes que si tienen preguntas, si tienen inquietudes, por favor comuníquense a través del chat de efectivamente de GoToWebinar para poder ir respondiéndoles todas estas preguntas. Adicionalmente también, pues, desde el punto de vista de si tienen algún comentario, también si les gustaría preguntar algo con respecto al tema del día de hoy o incluso por parte del trading, voy a estar con todo el gusto para responderle sus preguntas. También voy saludando por parte de Andrea, que nos está sintonizando desde Bogotá, Colombia. Un saludo para ti. Por parte de Eduardo, que nos estás sintonizando desde Argentina. Muy buenas noches para ti. Si no estoy en Argentina, ya son las 8 de la noche. Por parte de Keren, que nos estás sintonizando desde El Salvador. Un saludo para ti, Keren. Y pues nada, igualmente cualquier duda les recomiendo que tengan, por favor, no duden en realizar su comentario. ¿Listo? Entonces, pues nada, vamos a ir arrancando con el tema del día de hoy y es efectivamente cómo vamos a trabajar este indicador técnico, que la verdad no es un indicador que de cierta manera uno encuentre directamente en plataforma por parte de MetaTrader 4, MetaTrader 5, pero no significa que nosotros no lo vamos a poder utilizar. De hecho, lo vamos a poder utilizar, vamos a poder instalarlo y adicionalmente sacarle el máximo beneficio posible. Pero de mano, o que de antemano, quiero recordarles a todos ustedes que la idea del día de hoy es que nosotros veamos este indicador con base a la manera de operar que es por parte de un intraday o, como algunos también lo conocen, como un day trader. ¿Listo? Entonces, esta presentación va a estar separada en dos partes. La primera parte, nos vamos a centrar principalmente en entender y explicar, bueno, qué es efectivamente un day trader, qué es un intraday y adicionalmente por qué el punto pivot se vuelve un indicador, la verdad, bastante bueno para este tipo de trader. Y en la segunda parte ya vamos a hablar del punto pivot, cómo lo vamos a interpretar, cómo lo vamos a utilizar y adicionalmente que una otra estrategia que les voy a dejar de manera de utilizar el PP, que bueno, es como las siglas por parte del pivot point. ¿Listo? Entonces, nada, vamos a arrancar con el tema hablando de el day trader. Normalmente este day trader o que en algunos casos también se les conoce como el intraday, se puede entender como aquel tipo de trader que opera en el corto o mediano plazo
y que esto que es lo que le permite a este tipo de trader buscar rentabilidades o rendimientos, ¿cierto? Desde el punto de vista de una operativa corta. ¿A qué nos referimos corta? De que no es un tipo de trader que va a buscar mantener una posición a lo largo del tiempo, ¿cierto? No, digamos que este trader no busca, digamos que su análisis de mercado bueno, sí, se centre más con base al análisis fundamental, sino que se va a centrar más en aspectos técnicos, porque, claro, al momento de tomar decisiones de inversión, pues normalmente este trader siempre tiene que mantener un análisis continuo por parte de los indicadores técnicos, por parte de su análisis técnico, ya sea que estemos hablando del chartismo, ya sea que estemos hablando de estudio de velas japonesas, ya sea que estemos hablando de un trader que le gusta operar bastante con figuras o incluso con, bueno, estamos hablando de patrones de cambio o de continuación de la tendencia, sino que efectivamente más que esto, pues este trader busca es abrir y cerrar operaciones en la jornada del día, es decir, antes de que se cierre el mercado. Claro, aquí nosotros vamos a entender que dependiendo de los activos que este individuo busque operar en una mayor manera, pues vamos a poder ver que efectivamente van a haber algunos que les va a permitir unas mayores jornadas operativas, hay otros que pues efectivamente no les va a permitir, digamos, extender sus jornadas de operaciones, pero claro, todo depende de en lo que opera el trader y adicionalmente en lo que busque este al momento de empezar a operar en los mercados financieros. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Si normalmente nosotros somos traders que solamente operamos durante la sesión americana, supongamos, y que adicionalmente nos gusta operar acciones, es decir, CFDs por parte de acciones o nos gusta operar por parte de algunos índices bursátiles. Normalmente esto siempre se determina de acuerdo a la jornada operativa que se vaya a dar en Wall Street. Entonces, claro, nosotros sabemos de que ya la jornada va a estar centralizada a un horario en específico, ¿cierto? Entonces, claro, estas 8 horas en promedio en donde está abiertos los mercados, pues efectivamente es donde un day trader va a tratar de mantener esas operaciones durante todas estas horas y obviamente antes de que se presente el cierre de jornada, cerrar sus operaciones en búsqueda de un profit que adicionalmente le garantice rentabilidades continuas, ¿cierto? Digamos que aquí la continuidad es el punto clave y que adicionalmente también puede estar apoyado con diferentes órdenes que no tienen que ser directamente ejecución de mercado, sino que pueden ser órdenes pendientes que tengan vencimiento durante la misma jornada. ¿Por qué? Porque efectivamente es un trader que puede abrir una operación 9, 10 de la mañana y cerrarla alrededor de las 3 de la tarde. Entonces, claro, esto lo que nos da a nosotros es a entender que efectivamente brinda las características de acuerdo a las necesidades de cada trader. Normalmente un day trader también no opera de esta manera para tratar de complementar su jornada operativa, dado que el trading lo pueden ver como un trabajo secundario para algunos, pero en un trabajo principal, digamos que ya la expansión de, digamos, de el manejo de operaciones se puede dar bajo otros tipos de mercado, como puede ser el caso del mercado Forex, que es un mercado 24/5, es decir, 24 horas abierto durante los primeros 5 días de la jornada, de las jornadas, bueno, de la semana, qué pena, es decir, las 5 jornadas operativas. También puede buscar activos como en el caso de algunos commodities, podemos estar hablando de hard commodities, como puede ser bueno, por parte del petróleo de referencia Brent, WTI, gas natural, oro, paladio, platino, por parte de metales preciosos. También tenemos algunos soft commodities como el caso del algodón, azúcar, café, cocoa. Entonces, claro, normalmente esos traders siempre, si se extienden en sus jornadas operativas, siempre se centran es en mantener su operación durante las diferentes sesiones de mercado en donde efectivamente complementa una jornada del día. Normalmente una jornada operativa, supongamos que bueno, hoy, miércoles, ¿cierto? Empieza durante la sesión asiática, luego pasamos a una sesión europea y finalizamos por otra la sesión americana. Hay algunos traders que pues efectivamente lo que hacen es esto, que abren unas operaciones durante la sesión asiática y ya durante la sesión europea americana pues efectivamente buscan cerrarlas o incluso abren operaciones durante la sesión europea, mejor dicho, se mueven a lo largo de la jornada operativa, pero no deciden que efectivamente sus operaciones sean overnight o efectivamente que tengan esta tasa overnight, es decir, que se mantenga durante diferentes jornadas operativas. ¿Por qué? Porque normalmente el day trader se centra en eso. Y que adicionalmente, el día de hoy, vamos a ver por qué el indicador del pivot point funciona tan bien para este tipo de trader. ¿Listo? Adicionalmente, como sabemos que este tipo de trader lo que busca siempre es obtener ganancias, a pesar de que puedan que sean reducidas a comparación de un long position trader o un swing trader,
lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que efectivamente las operaciones se van a tratar de mantener en la noche y que adicionalmente es un trader que gestiona bastante el riesgo. Claro, durante una jornada operativa, durante una sesión, digamos, determinada, se pueden presentar aumentos o disminución de la volatilidad. Entonces, claro, aquí van a existir ciertas características importantes que van a definir por parte de este tipo de trader. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿es importante saber esto? Por supuesto que es bastante importante. Si nosotros nos entendemos a nosotros como individuos de inversión, es decir, operadores del mercado, en pocas palabras, traders, debemos conocer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Al momento de entender las características en cada tipo de trading, que en este caso nos estamos entrando solo por parte del intraday, vamos a tener en cuenta esos factores o elementos que necesitamos ¿para qué? Para tener una mejor experiencia. Al final se centra en eso. Si nosotros tenemos una buena experiencia en el mercado, pues sin duda alguna vamos a tener una rentabilidad, bueno, además de que sea positiva, sino que va a ser constante en el tiempo. Ahora, cuando nosotros hablamos de las recomendaciones por parte del Sim Trader, es que efectivamente tiene que tener versatilidad en los tipos de mercado. Y claro, aquí no estamos hablando, digamos, de solamente dependiendo de las características de los diferentes tipos de activos, es decir, versatilidad para analizar Forex, para analizar acciones, para analizar commodities o índices. No significa que las tengan que analizar uno todas, no. Simplemente debemos tener, es como una preselección de activos, es decir, que nosotros sepamos más o menos los activos que van a pertenecer a ese portafolio de inversión y estarlos analizando de una manera continua. Claro, esto puede ser una tarea bastante fuerte para algunos traders, pero les recuerdo, uno normalmente puede tener una selección de un portafolio en un sistema de trading alrededor de unos 8 o 10 activos. Ya si a un trader, digamos, le gusta manejar más activos o buscar nuevas oportunidades de inversión, por supuesto que lo puede hacer. De hecho, la diversificación siempre va a ser una clave para la gestión del riesgo. Pero la versatilidad en los tipos de mercado, desde el punto de vista de los activos, es necesaria, así como en los tipos de tendencia o los tipos de movimiento de precios que se pueden presentar dentro del mismo activo. En pocas palabras, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? De que el mercado pueda estar en una etapa bull, luego pasa una etapa de volatilidad bullish, luego pasa una lateralidad, un sideway, luego puede pasar un mercado bearish, es decir, un mercado bajista volátil o incluso un mercado bear. Los cambios efectivamente en los tipos de tendencia que se pueden presentar en el mismo activo también pueden exigir un reto por parte del trader. Pero claro, que es lo importante, si nosotros sabemos analizarlo, estudiarlo, vamos a poder encontrar tanto señales así como confirmación de señales, que eso también es muy importante cuando nosotros hablamos de la versatilidad en los tipos de mercado. Ahora, el control de las emociones es súper importante. Normalmente un scalper y un day trader siempre van a tener un requerimiento de un manejo emocional bastante fuerte y adicionalmente un buen manejo del estrés y del control emocional. Si nosotros lo comparamos con un position trader o un swing trader, nos vamos a dar cuenta de que, claro, normalmente los traders que invierten entre jornadas, es decir, entre días o incluso semanas y más allá, meses a años, pues van a tener un control fuerte de sus emociones porque, claro, normalmente ellos están dispuestos a aceptar los movimientos del mercado tanto a favor o en contra, siempre y cuando se cumplan las predicciones de sus movimientos. Pero por parte de este tipo de trader va a requerir más disciplina, pero más disciplina desde el punto de vista del manejo de las emociones, porque la disciplina se maneja en todos al 100%, ¿cierto? Entonces, control de emociones. Adicionalmente, la construcción de planes de trading hace parte de este trader, es decir, tener diferentes estrategias probadas y tener un método. Porque cuando nosotros hablamos de un plan de trading, muchas personas piensan que pues es tener una estrategia, saber en qué momento entrar, en qué momento salir. No, un plan de trading a uno le pone horarios, le pone ciertas reglas de juego y ya lo que está más allá de un plan de trading se puede entender como un sistema de trading un sistema que es un conjunto de reglas o de normas que nos va a determinar a nosotros los traders cómo operar y que adicionalmente son reglas autoimpuestas por parte de nosotros. Entonces, claro, digamos que aquí la construcción de planes de trading va a ser necesario, así como la atención y dedicación. ¿Por qué? Normalmente un day trader siempre va a tratar de buscar las mejores oportunidades de entrada y poder identificar las mejores salidas en el mercado. La mayoría de salidas se pueden dar simplemente bajo condiciones de órdenes, es decir, por parte de stop loss y de take profit, es decir, cerramos al momento en que tengamos nuestro beneficio objetivo, así como nuestra máxima pérdida por operación. Pero también pueden haber escenarios donde pues efectivamente estas condiciones no se cumplan y el trader tenga que cerrar su operación manual. Y claro, normalmente la regla de un day trader es que antes de que se acabe la jornada, se debe cerrar operaciones. Por eso, ya sea por parte de sesión de jornada de bolsa o ya sea por parte de jornada operativa completa, es decir, del día, se tiene que cerrar operaciones y ya abrir una nueva posición en la siguiente jornada operativa. Por eso es que su nombre day, es decir, trabajan con respecto al día. Entonces, punto importante.
Ahora, si ustedes desean entrar a este tipo de trading o si ya algunos lo hacen, les dejo las siguientes recomendaciones para ya empezar a mirar cómo lo vamos a trabajar a través del punto pivot. Primero, hay que tener muy en cuenta que el trader que opera en ese tipo de trading, ¿cierto? En esta manera, manera de operar, va a tener en cuenta que debe requerir un análisis constante en el tiempo y un buen estudio por parte del trading, así como por parte de una alta disciplina. Es decir, tiene que ser una persona que tenga una preparación entre intermedia avanzada, pero igual no se preocupen porque si están arrancando, también pueden entrar a operar en esta manera. Lo que yo les recomiendo siempre es que a medida que ustedes van adquiriendo conocimientos, los vayan aplicando y efectivamente a través de la prueba pues efectivamente se van a dar cuenta si esta manera de operar les gusta y lo pueden empezar a aplicar. Adicionalmente, este trader va a requerir utilizar diferentes sistemas o adicionalmente herramientas de una manera un poco más profesional, o bueno, más que profesional, diría que más completa. ¿Por qué se requiere esto? Porque normalmente estos traders pueden manejar ciertas herramientas profesionales o pueden manejar un conjunto de indicadores técnicos que deben estar aprendiendo y adicionalmente deben estar ajustando a medida en que las jornadas van cambiando. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que ese tipo de trader tiene que manejar algunos indicadores técnicos, saber encontrar e identificar señales que nos brindan los indicadores, así como pues también un manejo de emociones y reglas de juego. O sea, porque normalmente esto yo diría que para cualquier tipo de trade. Pero el manejo emocional sí es algo bastante fuerte, porque el momento en que abra una operación y ven que efectivamente está perdiendo, está cercano al stop loss, el trader debe asumir esa pérdida y o incluso esperar una corrección que ya cumpla con las condiciones de su análisis. Pero claro, ¿eso qué requiere? Que el trader tenga digamos que la decisión de tomar esas decisiones de inversión. Es decir, una decisión de cerrar una operación en una pérdida o cerrar una operación en una ganancia que tal vez no le convenga en estos momentos o incluso que pues efectivamente cumpla con sus condiciones. Normalmente el trading es una actividad que exija al trader una disciplina al 100%. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta desde el punto de vista del tipo de trading, ¿cierto? Bueno, por parte del day trader. Ahora, teniendo en cuenta cómo opera un day trader, es decir, que ya sabemos que es un trader que abre y cierra las operaciones en la misma jornada. Si se centra solo en el mercado accionario, pues va a abrir y cerrar sus operaciones de acuerdo al movimiento de bolsa por parte de las cotizaciones, eso ya lo sabemos, pero que adicionalmente va a necesitar un trabajo de emociones y una vigilancia con respecto a sus posiciones. Ahora, luego de entender esto es cuando nosotros pasamos al punto pivot o lo que más se conoce el pivot point. El pivot point es un indicador técnico que fue creado en los años 70, es decir, fue creado incluso antes del boom tecnológico porque el boom tecnológico se da inicialmente en los años 80 y claro, ¿qué fue el boom tecnológico cuando nosotros lo hablamos desde el punto de vista del trading? Y es cuando pues efectivamente las plataformas de trading se empezaron a dar, digamos, con una mayor acceso y una facilidad por la innovación tecnológica de la época, sobre todo por parte de la implementación de sistemas operativos como en el caso de Windows, también que se permitió tener un acceso más directo por parte de los mercados, empezaron a aumentar los proveedores de liquidez, empezaron a aumentar también desde el punto de vista de los brokers y que adicionalmente pues esto fue una época bastante buena para ese inicio del trading un poco más desde el punto de vista del retail, de los traders retail, es decir, de los traders minoristas. Entonces, claro, esto, digamos que surge en este año, en los años 70, ¿cierto? Y adicionalmente, ¿por qué surge en esto? Porque se da el famoso boom de los commodities, sobre todo que inicia en la bolsa de Chicago. ¿Y por qué en los commodities? Porque durante los años 70 y 80, pues efectivamente los hard commodities, sobre todo por parte del petróleo, pues eran los activos más operativos, incluso la plata, entre los años 60 y 80, tuvo una alta participación, el oro sin duda alguna y algunos metales que en ese tiempo eran un poco más innovadores, como el caso del paladio, el platino, pues claro, empezaron a ser altamente demandados y que adicionalmente pues el punto pivot surge debido a esta necesidad. ¿Por qué? Porque pues efectivamente se dio o los traders se daban cuenta de que de cierta manera los precios, a pesar de que se movían bajo su propia dirección, es decir, la tendencia, relación oferta-demanda, pues efectivamente estaban marcando ciertos niveles importantes y que esos rangos se determinaban bajo promedios de acuerdo a los datos históricos que el mismo activo iba registrando a través del tiempo. Entonces, claro, precisamente surge este indicador con la finalidad de que de determinar los niveles más importantes y más relevantes a lo largo de una jornada operativa, teniendo con base, qué pena, los mismos datos previos o los mismos datos anteriores.
precisamente por esto surge el punto pivot. Adicionalmente, el punto pivot, a pesar de que fue creado para commodities, es un activo que es un indicador técnico que funciona en la mayoría de activos y en la mayoría de marcos de tiempo. Claro, hay ciertos marcos de tiempo que nos va a funcionar más el punto pivot y en otros definitivamente que la lectura va a ser un poco difícil, incluso errática. Entonces, claro, ¿por qué? Bueno, al momento de ver el gráfico, si sacamos los valores en términos absolutos, vamos a darnos cuenta que también funciona para estos tipos de marcos mayores. Pero claro, normalmente este indicador fue, la verdad, muy popular y que actualmente sigue siendo bastante popular porque funciona casi sobre cualquier activo. ¿Por qué? Porque al final es un indicador que surge o nace a través de cálculos matemáticos y que la verdad los cálculos matemáticos, en este caso, en este indicador, son muy importantes de conocerlo. No significa que lo tengan que sacar de memoria. No. ¿Por qué? Porque MetaTrader o las plataformas de trading ya lo hacen automáticamente. Entonces, si lo hacen automáticamente, pues no hay necesidad de que nosotros nos centremos a matarnos la cabeza de cómo se calcula el indicador. Esa es la gran ventaja de la innovación tecnológica. Ahora, ¿por qué también se volvió importante esto? Porque esos niveles claves que nos empezaba a ofrecer, o bueno, que nos ofrece, en este caso, el punto pivot, funcionan bastante bien para trabajar desde el punto de vista de soportes y resistencias en los precios. Es decir, un punto pivot lo que nos va a permitir es eso, entender y calcular esos niveles de precios que nosotros estamos analizando con la finalidad de que te poder encontrar entradas y salidas apoyadas con la tendencia y con los niveles que nos marca el indicador. Por eso es que los traders popularmente lo utilizan precisamente para eso. Entonces, claro, si nosotros nos centramos desde el punto de vista de los soportes y las resistencias, vamos a poder entender de que una entrada puede estar determinada bajo el rompimiento de estos niveles y que la salida puede llegar a ser el punto en donde donde los precios pueden llegar a alcanzar el siguiente nivel. Entonces, claro, es como si nosotros habláramos de una entradas de salidas a través de soportes y resistencias, sino que lo interesante es que los soportes y las resistencias, que van a ser los niveles del punto pivot, se van a conocer previamente o al momento en que inicia la sesión asiática del día, es decir, ya cuando empieza la siguiente jornada, en nuestro ejemplo que estamos en miércoles, es decir, que los niveles que se van a presentar el jueves, pues efectivamente ya los vamos a empezar a conocer en unas cuestiones de minutos, ¿cierto? Porque pues ya estamos a punto en que ya va a arrancar la sesión asiática, o bueno, sí, efectivamente que ya va a arrancar la sesión asiática, entonces nosotros podemos ya saber esa información, determinar ciertos niveles y empezar a trabajar ya sean con órdenes de ejecución de mercado o con órdenes pendientes, ¿listo? Entonces es como el punto interesante. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros reconozcamos de que efectivamente el punto pivot se utiliza más en el corto plazo? Porque de esta manera vamos a entender que puede converger con la manera de operar desde el punto de vista del day trader o también desde el punto de vista del scalper, es decir, scalping. Pero claro, en el scalping el punto pivot es importante, sí, pero lo que pasa es que es como el scalper toma posiciones que no duran más de 30 minutos, pues claro, son posiciones que al final son muy cortas en periodos, es decir, en marco de tiempo, y claro, pues al final normalmente un scalper no le puede sacar el mismo beneficio que le puede llegar a sacar un day trader o un intraday. ¿Listo? Adicionalmente también bueno, desde el punto de vista del punto pivot puede utilizarse para traders que operen desde el punto de vista de los rangos de negociación de las jornadas operativas o a través de las rupturas de mercado, es decir, los famosos breakout. ¿Por qué breakout? Porque pues es el término donde normalmente uno habla cuando está construyendo un sistema de trading. Entonces hay que tener, digamos que, en cuenta esta terminología. ¿Listo? Ahora, antes de ver la fórmula matemática, les voy a mostrar cómo se ve el punto pivot. Claro, yo sé que de pronto ustedes están viendo muchas líneas en el gráfico y se pueden asustar de cierta manera. Pero no se preocupen, porque normalmente el indicador del punto pivot solamente va marcando de la jornada del día. En este caso, es un indicador del punto pivot que les voy a enseñar cómo instalar y que me gusta bastante porque nos muestra los puntos pivot históricos que va marcando los precios. Lo importante cuando nosotros hablamos del punto pivot es identificar los tres elementos relevantes. ¿Cuáles son los tres elementos relevantes? Primero, desde el punto de vista del PP, que hace referencia al punto pivot, que es el precio promedio por parte de los activos, y con respecto, bueno, esta es la primera parte, ¿cierto? El punto pivot, el nivel medio donde efectivamente puede arrancar la jornada operativa. Ya el segundo elemento son los niveles de las resistencias de los precios y por parte de los soportes, ese va a ser el tercer elemento. Es decir, acá, los soportes. ¿Listo?
Ok, Liz, ¿qué valor tiene cada punto pivot? Normalmente el punto pivot, el valor va cambiando a medida en que van cambiando las jornadas. ¿Y esto por qué se debe? Ya te voy a mostrar por qué. Por su construcción matemática. Cuando nosotros hablamos de, bueno, ¿qué valor tiene el punto pivot? ¿Cómo se determina ese valor? Y es que normalmente la fórmula del punto pivot se da con base al cálculo inicial del PP, del pivot point. Ya los siguientes niveles se van a determinar de acuerdo a los valores máximos o mínimos de esa jornada de operativa. Normalmente estos cálculos se dan con respecto al valor diario que van marcando los indicadores a través del famoso OCLO o los valores desde el punto de vista del high, es decir, del nivel más alto del mercado, el low, el nivel más bajo del mercado, el cierre, ¿cierto? Y en este caso, pues bueno, el B hace referencia al volume, pero aquí me faltó fue tomarle un mejor pantallazo desde el punto de vista del open, es decir, desde la apertura del mercado. Entonces, claro, el punto pivot lo que va a tener en cuenta, pues efectivamente es esta información, pero que se va a centralizar sobre todo desde el punto de vista de tomar el valor máximo, el mínimo y efectivamente darle la sumatoria del cierre del precio del activo y simplemente es el promedio de esos tres datos. Claro, uno puede decir, pero bueno, o sea, el cálculo al final es simplemente los datos que nos puede estar arrojando una vela japonesa, pero claro, lo importante acá es ver el cálculo por parte de los soportes y de las resistencias que se van presentando más adelante. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la primera resistencia y del primer soporte, es que efectivamente nosotros le damos 2 veces el valor por parte de las resistencias, ¿cierto? Siempre se va a restar, es el valor mínimo. ¿Por qué? Porque estamos buscando los niveles mayores al precio de cierre y por parte de los soportes siempre se va a calcular desde el punto de vista de la reducción del máximo, ¿cierto? Por parte de los primeros. Ya por parte de la segunda resistencia, el segundo soporte, nuevamente tenemos el punto pivot, pero pues en este caso no se le está determinando el doble del valor, porque aquí lo que estamos sacando es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo desde el punto de vista de efectivamente del soporte y la resistencia, sino que aquí en el caso de la resistencia lo que vamos a ver es que estamos sumando ese diferencial y en el caso del soporte estamos restando ese diferencial y ya para el tercer soporte y la tercera resistencia pues efectivamente tomamos el máximo y el mínimo. En el caso de la resistencia le sumamos que 2 veces el valor del punto pivot menos el mínimo y por parte del soporte tomamos el mínimo y le restamos que 2 veces el valor de la diferencia del valor máximo con respecto al punto pivot. Yo sé, esto es un cálculo un poco, digamos que muy matemático, pero no se preocupen porque al final cuando ustedes lo ingresen a MetaTrader lo que van a ver pues precisamente es ya la formulación matemática. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿solamente son 3 soportes y 3 resistencias? No, la verdad es que matemáticamente bueno, la fórmula que les mostré, pues obviamente va a seguir, digamos que realizando cálculos para encontrar incluso terceros niveles, es decir, tercer soporte, tercera resistencia, como lo podemos ver acá, incluso ahí en adelante. Digamos, aquí tenemos R3, pero más adelante el indicador me puede mostrar incluso R4, R5, y lo mismo por parte de los soportes. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esto que les acabo de mencionar? Porque en jornadas volátiles donde se pueden presentar velas de gran magnitud, efectivamente la amplitud de la distancia entre las resistencias y los soportes con respecto al punto pivot pueden ser mayores o menores de acuerdo al comportamiento de la volatilidad por parte del activo. Entonces, claro, aquí lo que estamos diciendo es que en una jornada bastante volátil, muy seguramente el cálculo del punto pivot para la siguiente jornada puede ser más amplio o más estrecho. Por eso es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta la fórmula matemática, no para conocerla ni saberla al 100%, no, sino de entenderla, interpretarla un poco, digamos que efectivamente vamos viendo cómo se hace cálculo. ¿Por qué? Porque es que si tenemos en cuenta máximo, mínimo, cierre, estamos hablando del rango de negociación de esa jornada. Esos rangos de negociación, efectivamente, para la siguiente jornada van a ser determinantes. Por eso es que el punto pivot, la verdad, se vuelve un elemento bastante clave al momento en que nosotros estamos hablando de operar en los mercados financieros. ¿Listo? No sé, Liz, si efectivamente respondí tu pregunta. Dado caso que no, por favor, déjame tu comentario. Y si la respondí, por favor, también déjame tu comentario. ¿Listo? Igualmente les recuerdo a todos ustedes que pues pueden realizar también las preguntas que ustedes deseen. Pero bueno, en pocas palabras, esto es el punto pivot. Ahora, antes de hablar de las características, de cómo utilizamos el indicador, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Normalmente el punto pivot no es un indicador que viene instalado predeterminadamente en MetaTrader. Nosotros lo debemos instalar.
pero no se preocupen porque instalarlo, la verdad, no es difícil. Simplemente tenemos que acceder al portal de mercado que nos ofrece por parte de MetaTrader 4 y MetaTrader 5. ¿Cuál va a ser la diferencia si estamos trabajando por parte de ambos MetaTraders? Que en este caso, digamos, tengo instalado el MetaTrader 5. Simplemente nos vamos aquí en la parte de, por decirlo así, por parte del editor de lenguaje de MetaTrader, es decir, aquí donde está como la bolsa de mercado, pues efectivamente aquí nos va a dar la opción de abrir un mercado MQL. Nosotros le damos clic y aquí ya yo ya lo tenía abierto, listo, para mostrárselos a todos ustedes. ¿Qué es esto? Esto, en pocas palabras, es como si nosotros habláramos de la App Store o la Play Store de MetaTrader, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en MetaTrader existen muchas personas, muchas empresas que se dedican a desarrollar aplicaciones, que efectivamente algunas son estrategias, algunas son indicadores, y como pueden ver, hay algunas que pues efectivamente tienen un costo bastante elevado. La verdad, si me preguntan, no he tenido como la profundidad de leer al 100% las que son más costosas, ¿cierto? Pero pues son herramientas que efectivamente empresas desarrolladoras pues la ofrecen. Listo, digamos que ahí sí ya no pasa nada, pero no se preocupen que ustedes no tienen que invertir un solo dólar para poder adquirir aplicaciones. Claro, las de costo hay que pagarlas, pero en el caso del punto pivot no hay necesidad. Simplemente aquí escriben en el buscador pivot, ¿cierto? Les va a mostrar las, bueno, desde el punto de vista de las herramientas que tengan el nombre de pivot, pero se van aquí a ir aquí a la parte de gratis. En gratis, pues efectivamente ustedes van a poder ver que existen muchas herramientas de punto pivot que son completamente gratuitas y que van a poder instalar. Ahora, si están en MetaTrader 4, ¿cierto? Ustedes se van aquí a la parte de operaciones, ¿cierto? Digo, en el terminal, control T, y al lado del calendario o al lado del buzón les va a salir la opción de mercado. Es decir, es como si en vez de que se les saliera en el gráfico principal, les va a salir aquí en la parte inferior. Esa es la gran diferencia entre MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Pero claro, que les salga acá significa que va a ser diferente la búsqueda o la instalación de la herramienta. No, va a ser exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, ahora que efectivamente estamos desde el punto de vista del punto pivot, yo les recomiendo PZ Pivot Point. La verdad es uno de los indicadores que más he trabajado desde el punto de vista personal y la verdad me gusta bastante porque nos muestra los datos históricos. ¿Por qué es importante conocer los datos históricos? Ya más adelante les voy a mostrar por qué. Pero en este caso simplemente ustedes ingresan a la herramienta y aquí le dan la parte de descargar. Muy seguramente cuando ustedes instalaron MetaTrader, les pedía que en sus computadores, ¿cierto? En sus ordenadores, pues efectivamente podían como colocar como usuario y contraseña de la página de MetaTrader, simplemente aquí usuario y contraseña de MetaTrader, y le van a dar descargar. Dado caso de que ya lo tengan abierta, que predeterminadamente si hicieron eso en el primer paso, al momento de instalar MetaTrader, pues efectivamente no van a tener que requerir a ese paso adicional. Entonces simplemente le van a dar descargar. Cuando le den descargar, ¿en dónde les va a aparecer? Les va a aparecer, en este caso, voy a reducirlo todo para que pues efectivamente sea como lo más parecido al momento en que ustedes le den clic. Simplemente se van a ir a la parte de los indicadores y aquí en donde dice Market, que en algunos casos en MetaTrader les puede salir Mercado, pues efectivamente le dan clic y ahí les va a salir todas las herramientas que ustedes han instalado la opción de mercado, de la App Store o la Play Store de MetaTrader. Entonces simplemente le dan, van aquí a PZ Correlation, obviamente no la vayan a abrir directamente en la pestaña de mercado, simplemente se acercan a un activo, supongamos aquí el dólar con respecto al franco suizo, que era como el que les tenía para mostrarle cómo lo van a ejecutar. Entonces simplemente le dan PZ Pivot Point, PZ Correlation es otra herramienta muy buena, también de la misma empresa que nos ayuda al estudio de correlaciones en los activos. Pero en este caso vamos a por parte de PZ Pivot Points, lo que les recomiendo siempre es, digamos, permitir la notificación de ajustes de señales en dado caso que hagan auto trading. Y aquí por parte de los parámetros de entrada, simplemente déjenlo tal cual como está. No hay necesidad de hacer ningún cambio. ¿Por qué? Al momento en que le den a aceptar, como lo van a poder ver, pues efectivamente la herramienta se va a ejecutar. En este caso, está un poco demorada para que se ejecute, pero no significa que no funcione. No, sí funciona, porque ya ahorita les voy a mostrar las diapositivas. Sin embargo, lo que pasa es que, como claro, estoy con el tema del webinar, estoy bueno, sí, bueno, compartiendo, tengo como la red un poco cargada, ¿sí? Aunque lo que tenía que hacer era volverla a abrir y ya se ejecuta la herramienta de MetaTrader, bueno, por parte del punto pivot de MetaTrader. Ahora, si ustedes me dicen, ¿en la aplicación de MetaTrader del celular se va a poder realizar? No. ¿Listo?
Si no sale en la aplicación de MetaTrader, no se puede ejecutar. ¿Y esto por qué? Porque precisamente ocurre esa situación de que como es una herramienta extra que uno normalmente como trader utiliza y digamos que coloca, pues precisamente puede ocurrir de que pues nosotros como que no nos demos cuenta de esa información. Ok, si alguien quiere realizar una pregunta porque veo que han levantado la mano varias veces, por favor déjenme su comentario. Ok, ahora vamos por parte de Eduardo. ¿Por qué, o bueno, sí, por qué ver los datos históricos del punto pivot? Ok, listo, ya más adelante les voy a mostrar eso. Pero entonces en este caso, al momento de ejecutarlo, en este caso estamos con el dólar con respecto al franco suizo, es decir, el Swishy, lo que podemos ver era lo que ya les estaba mencionando. Y eso que aquí lo tenemos en un marco de 1 hora y lo que podemos ver es que efectivamente ya el punto pivot me está indicando las jornadas para esta sesión del día de hoy. En donde, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder ver? Que vamos a poder encontrar con esta herramienta 4 niveles de soporte y 4 niveles de resistencia. En donde, claro, el punto clave es saber utilizar esto o saber utilizar la herramienta que ya les voy a explicar a continuación. ¿Listo? Pero para que tengamos en cuenta. Ahora, la manera de utilizar el punto pivot. Ok, ¿dónde se consigue el MetaTrader? Ok, Pedro, si al momento en que tú abres una cuenta de práctica, una cuenta real por parte del equipo de Equity, digamos que es el broker que nos brinda este espacio para traer todo este contenido gratuito, tú cuando abres una demo, una real, en tu correo electrónico llega la información, ¿cierto? De todo, digamos, de tu cuenta y ahí te sale la opción de descargar la herramienta para ordenadores, ¿cierto? Igualmente, dado caso, situación en donde ustedes vean de que efectivamente no pueden encontrar ese correo, pero quieren acceder por parte de MetaTrader, lo que les recomiendo es que ingresen a la página de Equity y y por parte de las plataformas, efectivamente ustedes van a poder encontrar la información. De hecho, se los voy a mostrar en estos momentos para que efectivamente lo tengan. Digamos, aquí estamos viendo la página por parte de Equity. Simplemente se dan aquí a la plataforma de plataformas, apartado de plataformas, y efectivamente está por parte de MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Ustedes pueden ingresar, obviamente aquí pueden abrir de una de su cuenta de práctica o su cuenta real y efectivamente ver toda esa información, o en la parte inferior ya van a poder descargar MetaTrader directamente. ¿Qué les recomiendo yo? Abran una cuenta de práctica si quieren empezar a arrancar y empezar a probar en los mercados, o si ya efectivamente son conocedores del trading y quieren abrir una cuenta real, también los invito a que abran una cuenta real, eso ya depende de cada uno de ustedes, y efectivamente le den descargar al momento que tengan esa información, porque si lo hacen en demo o en real, pues ya van a tener su información de usuario, su contraseña, pueden ingresar y efectivamente ya empezar a tener una máxima experiencia desde el punto de vista de los mercados. Igualmente, Pedro, si tú deseas que más adelante te enviemos más información, por favor, déjame ese comentario, sobre todo para las personas, quiero recibir información de MetaTrader 5, quiero saber más de esta, de cómo utilizarla, por favor, déjenos su comentario, porque yo estoy seguro que el equipo de Equity va a estar listos para poder mandarles no solamente la información por parte de MetaTrader, sino que también por parte del canal de Equity hay muchos videos de YouTube donde hemos hablado de cómo utilizar MetaTrader al 100%. ¿Listo? Pedro, entonces espero haber respondido tu pregunta. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar el punto pivot? Y efectivamente les traigo la manera, digamos, un poco más sencilla de saberlo utilizar. Hay varias maneras de utilizar el punto pivot, pero aquí les traigo 3 en general, que son las más importantes y adicionalmente las más relevantes que nosotros vamos a poder sacarle el máximo provecho a este indicador técnico. Primero, para identificar las tendencias en el corto plazo. Normalmente, en corto plazo es donde nosotros más utilizamos el indicador. ¿Por qué? Si nos devolvemos a mirar por parte de MetaTrader, ¿cierto? Y como podemos ver, llegamos a cambiar el marco de tiempo a un marco diario, pues efectivamente lo que vamos a tener es que toda la información de los puntos pivot se van a agrupar de una manera agresiva, como en estos momentos lo están viendo directamente. Entonces, claro, al final, como que todos los niveles se van a entrecruzar entre ellos y pues al final no vamos a tener una muy buena lectura y que incluso si nosotros lo vemos desde el punto de vista de, bueno, de una semana o un mes, pues efectivamente entenderlo va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque recordemos el cálculo del punto pivot. Siempre va a tener en cuenta esa información de los datos diarios. Normalmente el cálculo de la información siempre se da en una terminología diaria. Por eso es que para Swing Trader o para Long Position Trader no funciona tanto ese indicador. Pero si nosotros lo cambiamos a un marco de 30 minutos, como lo van a poder ver en una cuestión de segundos que ahí estoy observando que efectivamente les está cargando, ya la lectura es más suave por parte de las cotizaciones
y que específicamente nosotros vamos a poder tener una mejor interpretación. Ahora, cuando nosotros hablamos del punto pivot, ya sabemos que es para entender y operar efectivamente en esos momentos que sean tendencias en el corto plazo. En el caso en que nosotros identifiquemos una tendencia alcista, lo vamos a hacer es cuando el mercado esté operando por encima del punto pivot. ¿Cuál es el punto pivot? El punto medio. En pocas palabras, es la línea, listo, perfecto, ya les cargó, la línea media que efectivamente nos va a mostrar durante toda la jornada. Digamos, en este caso, que es lo que estamos viendo por parte del dólar con respecto al franco suizo. No durante la jornada del día de hoy, porque ya la jornada del día de hoy pues está arrancando y pues efectivamente tenemos muy poca información. Pero si miramos durante la jornada del miércoles, ¿cierto? ¿Por qué no les digo el día de hoy? Porque ya estamos en jornada del jueves, estamos en sesión asiática del jueves. Pero si miramos durante toda la sesión del miércoles, lo que podemos ver es que al momento en que el punto pivot se consolida por encima de sus, o los precios se consolidan por encima del punto pivot, se entiende de que existe tendencia alcista. Entonces, claro, esta es la manera de que nosotros lo vamos a poder ver, identificar una tendencia a la alza. Mientras que miremos la jornada del martes, que de hecho es un muy buen ejemplo, el punto o los precios se consoliden por debajo del punto pivot. Tengo que quitar el actualizador de precios, si no, no me va a dejar avanzar. Si nosotros vemos que se ubica por debajo del punto pivot, lo que se entiende es que va a existir tendencia bajista. Claro, puede que esa tendencia bajista nosotros la veamos materializada en el precio desde un punto de vista lateral o desde una lateralidad. Sí, eso es normal. Pero claro, ¿qué es lo importante? Que al momento de ubicarlo en la parte inferior, lo que nosotros vamos a estar, digamos, predispuestos a observar es que efectivamente los precios busquen el siguiente nivel mínimo, es decir, buscar el primer nivel de soporte, mientras que en una tendencia alcista, qué pena, lo que vamos a ver es que busque el primer nivel de resistencia y de ahí en adelante, pues obviamente de acuerdo a la interacción de las cotizaciones con respecto al activo. Por eso es que el punto pivot, la verdad, se vuelve una herramienta bastante clave para un day trader. ¿Listo? Entonces ya sabemos, cuando está por encima, tendencia alcista. Cuando está por debajo del punto pivot, tendencia bajista. Es así de sencillo. Ahora, si está por encima, lo que nos está diciendo el indicador es que los compradores están impulsando las cotizaciones en búsqueda de mínimos cada vez más altos, mientras que efectivamente si está por debajo, lo que nos están diciendo es que son los vendedores que están buscando mínimos cada vez más bajos. Recuerden que la lectura por parte de velas japonesas siempre se da con base al mínimo. Claro, el cierre puede estar en niveles más altos o más bajos, pero claro, si nosotros miramos los mínimos cada vez más marcados, que son mucho menores, significa que hay movimiento bajista, es decir, dominio de los osos, mientras que desde el punto de vista, si los mínimos son cada vez más altos, es decir, tendencia alcista, es que hay un dominio por parte de los toros en los activos. ¿Listo? Ahora, niveles claves por parte del punto pivot es efectivamente identificar los niveles de soportes y de resistencias, es decir, S1, S2, S3 por parte de soportes, R1, R2 y R3 por parte de las resistencias. Ahora, ¿qué es lo importante acá? ¿Y por qué normalmente los traders utilizan esto? Porque al momento en que nosotros vemos desplazamiento de los precios entre los niveles, nosotros vamos a poder identificar de que si están por encima del punto pivot, nosotros podemos llegar a tomar una posición en largo y que adicionalmente, ¿cuáles van a ser nuestros niveles de objetivo? Las resistencias, es decir, R1, R2, R3 para el caso de la compra y en el caso de la venta, es decir, que se ubique por debajo, significa que es una señal vendedora, tenemos que buscar S1, S2 y S3, es decir, los soportes. De esta manera nosotros vamos a estar pendientes de esos niveles y que efectivamente la tendencia del mercado nos va a confirmar si efectivamente es un trade o bueno, si se puede determinar una señal en el trade, se confirma bajo análisis técnico o análisis fundamental. Eso sí, ya depende de cada uno de los traders y ya pues efectivamente se empieza a tomar posición. ¿Listo? Eso es como lo que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de operar desde el punto de vista del punto pivot. Ahora, ¿cómo tiene que ser esa interacción entre los niveles, cierto? Porque pues es fácil mencionarlo, pero bueno, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? No se preocupen, yo sé que hay mucho texto acá, pero se los voy a explicar de una manera sencilla, ya hablando desde el punto de vista del gráfico. Entonces, si nosotros vemos que el precio está oscilando entre el nivel del punto pivot, nosotros debemos estar atentos si efectivamente las cotizaciones se van a regresar o van a consolidarse en la búsqueda ya sea del soporte o de la resistencia. Si nosotros vemos que llega a aproximarse a R1 o a S1, ya sabemos efectivamente cuál puede ser la dirección por parte del activo y vamos a estar pendientes para tomar operaciones que efectivamente que de esa resistencia donde llegan a alcanzar los precios busquen la segunda resistencia. Si dado caso nosotros vemos de que alcanza la primera resistencia,
vamos a buscar o vamos a confirmar esa operación, tomamos la posición en compra buscando beneficios en R2, en la segunda resistencia, caso de la compra. En el caso de la venta, si nosotros vemos que efectivamente el precio se dirige a S1, sobrepasa S1 y confirmamos la venta, pues efectivamente el beneficio va a estar en S2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es más sencillo que las cotizaciones alcancen, obviamente, la primera resistencia, el segundo soporte, digo, pues la primera resistencia del primer soporte y que busquemos beneficios en la segunda resistencia o en el segundo soporte. Lo que sí nosotros vamos a tener en cuenta es que ya para alcanzar la tercera resistencia o incluso la cuarta resistencia, así como el tercer soporte y el cuarto soporte, va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque significa que la tendencia ya tiene que ser bastante fuerte marcada, que no significa que no pase. Claro que pasa. Y si ustedes ven la oportunidad, tómenla. No duden en hacerlo. Pero dado caso en que nosotros veamos de que efectivamente alcanza la segunda resistencia, pero o el segundo soporte y ya se están mostrando señales de agotamiento, muy seguramente no van a existir factores necesarios o factores determinantes que me contribuya a que esa tendencia va a continuar. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, importantes. Si no hay noticias importantes que puedan llegar a influir el mercado, normalmente pues efectivamente los precios se van a mover entre S1 o R1, que incluso puedan llegar a alcanzar R1 R2, pero puede que sea un poco más demorado. Si tenemos factores fundamentales que efectivamente puedan llegar a influir en el mercado, pues va a ser más fácil o más probable de que efectivamente alcance el segundo soporte o la segunda resistencia y que incluso si es una noticia mucho más impactante, pues es más fácil que alcance R2 y, bueno, por parte de R3 y S3, es decir, tercer soporte o tercera resistencia. ¿Listo? Ahora miremos esto desde los precios porque mucho texto y la verdad a mí me gusta verlo más desde el punto de vista del gráfico. Aquí ya les tenía uno que era por parte de las cotizaciones del petróleo con referencia a Brent y, madre, ¿qué pasó aquí? Se me chispoteó la ok, listo, ya, perfecto. Ya solo era actualizar el gráfico. Sí, efectivamente era actualizar el gráfico. Entonces, claro, ¿qué es lo que vamos a poder ver por parte de algunos precios? Y es que en algunos casos, en algunos escenarios, supongamos el día de hoy, donde pues efectivamente las cotizaciones iniciaron por debajo del punto pivot. Aquí lo que nosotros diríamos es que efectivamente, o sea, los factores se determinaron, es decir, de que existiera tendencia bajista, pero que los precios no estuvieron dispuestos a alcanzar en este caso este nivel que es S1 durante la jornada del miércoles y aquí en dado caso por parte de R1, que es efectivamente la jornada del día de hoy por parte del petróleo con referencia a Brent WTI. Lo que sí pudimos ver es que los precios atraviesan de abajo hacia arriba el punto pivot y ya eso lo que nos está diciendo es que efectivamente hay un cambio de tendencia bajista a una tendencia alcista. Nosotros aquí en este caso hubiéramos podido confirmar una entrada posiblemente a través de análisis técnico, incluso con esta gran vela blanca, y efectivamente buscar beneficios cercanos, en este caso a R1. ¿Por qué? Porque pues efectivamente fue la jornada del día de hoy. Pero miremos algo más interesante, que fue la jornada anterior, que fue la jornada del martes, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder observar? Las cotizaciones se ubican inicialmente por debajo del soporte, del punto pivot, es decir, posible señal vendedora, posible señal, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de la confirmación de la señal. Pero cuando nosotros observamos de que atraviesan, en el caso de S1, muy seguramente aquí ya tenemos la confirmación de la entrada suficiente para tomar posición y buscar como beneficio en este caso de S2. Sí, yo sé que se ve muy sencillo, pero la verdad para poder confirmar esas entradas siempre les recomiendo que podemos trabajar en un marco de 15 minutos o en un marco de 30 minutos. Veamos la misma jornada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder observar? De que efectivamente al momento que la atraviesa se presenta el rompimiento y que efectivamente la confirmación del rompimiento se da un poco más allá. Es decir, ya la entrada hubiera estado ubicado sólidamente en el nivel de 83.10 dólares por barril, buscando como beneficio que S2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí llega, toma beneficio sin ningún problema, es decir, aquí nos llevamos ya un trade ganador y lo que vemos es que hay una continuación de la tendencia bajista. Claro, aquí significa que nosotros podríamos llegar a buscar a S3, pero vean lo lejano que está S3. ¿Sí ven? Es más fácil de que el precio llegue a R1 o a S1, sin duda alguna, que llegue a S2 o R2, sí, si hay contribución de datos fundamentales o de noticias, pero que ya llegue a R3 o S3 o incluso a R4 y S4, puede ser un poco más complicado. Lo que yo les recomiendo siempre es que en una jornada operativa de calendario económico donde hayan datos interesantes, el punto pivot se puede volver un aliado mucho más fuerte. ¿Listo? Y eso que aquí estamos hablando del petróleo con referencia a Brent o con WTI. Ahora, miremoslo desde el punto de vista, otra vez tenemos que hacer una actualización de precios,
por parte, bueno, aquí también nuevamente tenemos el petróleo, pero no, la verdad, aquí les tenía preparado anteriormente era el eurodólar, que pues es el par forex promedio pródigo por parte de muchos. Entonces, claro, aquí tenemos efectivamente por parte del eurodólar, vamos a ver si cambiando el gráfico, un marco de una hora, si efectivamente nos carga. No significa que esto les va a pasar a ustedes, les recuerdo, como estoy, bueno, efectivamente dando el webinar, que tengo la cámara, que tengo adicionalmente la presentación, tengo adicionalmente MetaTrader, pues tengo un poquito de lag al momento de cargar, pues efectivamente las aplicaciones, o bueno, la información por parte de MetaTrader, pero eso no les va a pasar a ustedes, ¿listo? Como para que tengamos en cuenta y no se vayan a asustar. Entonces, en este caso, veamos la jornada del día de hoy, pues fue un día, digamos que un poco terrible para el eurodólar, pero ¿qué es lo que nosotros pudimos ver? Inició la jornada, ¿cierto? Y efectivamente se presentó una corrección de tendencia y tuvimos un cambio de tendencia o efectivamente un cambio, sí, de tendencia con respecto a la anterior jornada de mercado, es decir, movimiento bajista. Aquí algunos hubieran podido operar bajo condiciones técnicas o fundamentales un poco más profundas, pero entonces en dado caso que busquen operar con respecto a rupturas o rompimientos, lo que nosotros hubiéramos podido realizar previamente es utilizar los anteriores puntos pivot como posibles niveles de soporte o resistencia. Eso funciona bastante bien, pero lo que les recomiendo siempre es que hagamos nuestro propio análisis. Entonces, claro, aquí como podemos ver, intentó presentarse un rompimiento, falso rompimiento, confirmó nuevamente un rompimiento y confirmación del rompimiento. Entonces, claro, aquí efectivamente teníamos nuestro nivel de entrada, después de esta vela volátil y eso incluso yo hubiera operado con respecto a esta mecha para pues efectivamente confirmar de que los precios eran dispuestos a sobrepasar ese nivel. Se da el sobrepaso de ese nivel, nosotros buscamos en este caso por parte de S2 para tomar beneficios, ¿cierto? Y ya en el caso de S3, como lo pueden ver, está cada vez más alejado, pero claro, el trade positivo está entre la distancia entre S1 y S2. Es decir, en ese momento efectivamente es donde existe tendencia y efectivamente el punto pivot funciona bastante bien. Adicionalmente, es importante que nosotros tengamos en cuenta que todo indicador técnico tiene que probarse primero en plataforma y complementarse con indicadores técnicos. Ahora, si ustedes se preguntan qué indicadores funcionan bastante bien con el punto pivot, pueden complementarlo con otro indicador de tendencia y claro, como estamos hablando de un day trader, bueno, sí, o en el caso de intraday pueden utilizar o trabajar desde el punto de vista del indicador Ichimoku Kinko-Hyo, también desde el punto de vista de las medias móviles, es muy bueno. Hay uno que me gustaba trabajarlo mucho desde el punto de vista que es a través de las velas Heikin-Ashi, que también es un tipo de gráfico que funciona también como indicador técnico, pero que, aunque no lo creen, porque hay muchas personas que no me creen, con respecto a este indicador y es el indicador de Alligator de Bill Williams. Este indicador, la verdad, es bastante bueno. Yo sé, tiene medias móviles suavizadas. Si ustedes quieren trabajarlo desde un punto de vista simple exponencial, lo pueden hacer. A mí me gusta trabajar de acuerdo a la información pues, que efectivamente nos da el indicador y le damos a ejecutar. ¿Por qué? Si ustedes ven de que efectivamente tenemos un cruce de un S1 o de un R1 y que ese cruce está acompañado de previamente de un cruce entre las medias móviles donde el indicador Caimán está abriendo la boca acostado, es decir, que tienen efectivamente el orden de labios, dientes y mentón, donde el mentón está trabajando como resistencia, pues efectivamente ya es una señal donde nosotros ya tomamos una posición de venta, confirmamos la venta, buscando como objetivo que S2, en este caso dirección bajista. En el caso de la dirección alcista, lo que nosotros podemos ver, y esto es un punto interesante, que les había mencionado de los precios. Si los precios están trabajando con respecto a la resistencia previa, pues efectivamente debemos tener bastante cuidado con respecto a ello. Pero si nosotros vemos de que efectivamente arranca la jornada, llega a atravesar en este caso R1 y está acompañado por parte del movimiento de las medias móviles, podemos tomar posición buscando que va a borrar esos niveles de precio porque pues son previamente a los anteriores, buscando con respecto a R2. Si ven que efectivamente lo llega a alcanzar, pero claro, si ustedes me preguntan, ¿pero qué pasa con R3 y R4? ¿Se puede, no se puede? Claro que se puede, pero hay que tener en cuenta de que esto tiene que estar acompañado de mucha tendencia. Durante esta semana no hubo tanta información para que se presentara un movimiento tan brusco, pero lo que sí nosotros vamos a poder ver es que en algunas previas jornadas, pues efectivamente sí se pudo haber presentado, o sea, digamos con el caso de acá, si mal no recuerdo que fue el 4 de octubre. ¿Por qué? Porque el 4 de octubre se consolida por encima del punto pivot, ya señal de tendencia alcista, cruza R1, posición de compra, buscando beneficios en S2, y adicionalmente tenemos una reentrada, la cual podemos realizar bajo las mismas condiciones previas por parte de los activos, buscando en este caso por parte de S3, digo, de R3.
Pero claro, ya R4 o en algunos indicadores que a veces se traza R5, pues va a ser un poco más difícil. ¿Listo? Entonces aquí ya depende de la volatilidad del activo, pero ya saben, si llega a atravesar S1, es muy probable que llegue a S2. Si llega a atravesar R1, es muy probable que llegue a atravesar R2, pero no significa de que efectivamente pueda llegar a atravesar R3 o S3 y que adicionalmente se tiene que complementar bajo indicadores técnicos. ¿Listo? Ahora, punto importante, el punto pivot, si lo miramos desde el punto de vista de datos históricos, es decir, viéndolo como lo estaba viendo anteriormente, ¿para qué funciona? Porque es una pregunta que ya me realizaron y nos ayuda a hacer un estudio de la tendencia al activo. ¿Por qué? Lo interesante es que si nosotros seguimos el movimiento por parte del punto pivot, lo que vamos a poder entender es efectivamente de una mejor manera la dirección de la tendencia por parte de las cotizaciones. Adicionalmente, punto clave, si ustedes miran que los niveles del punto pivot se están encogiendo entre ellos, sobre todo entre S1 y R1, significa que es una jornada donde se espera menor volatilidad. Entonces, claro, significa que puede ser una jornada un poco más lateral, pero si nosotros vemos que la distancia entre S1 y R1 es mayor, significa que hay mayor volatilidad, entonces puede que se presenten velas con mayor fuerza. Por eso es que utilizarlo, hacer el estudio de la tendencia a través de punto pivot, la verdad es una muy buena manera de poder identificar sobre todo tendencias principales. Dado caso en que ustedes quieran identificar tendencias, funciona en marco de 4 horas, funciona en marco de 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, pero tengan mucho cuidado porque en días, semanas, ya la configuración del punto pivot les puede llegar a arrojar datos erróneos. ¿Listo? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Ahora, puntos a tener en cuenta, porque ya se los mostré con el Alligator. Ahora, ¿qué otros indicadores les puedo recomendar para esto? Utilicen las velas Heikin-Ashi, son muy buenas con el punto pivot. Pueden utilizar Alligator y también les recomiendo que, como estamos hablando de un day trading, pueden utilizar el triple cruce de la muerte del profesor Carpatos, es decir, 3 medias móviles exponenciales de 4, 18 y 40 periodos. Si las combinan con punto pivot, pueden tener mejor información para poder obtener mejores entradas y salidas por parte del activo. ¿Listo? Ahora, a tener en cuenta, el punto pivot funciona con casi cualquier activo y con casi cualquier marco de tiempo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Si lo quieren aplicar en su portafolio, lo pueden hacer sin ningún problema, pero por favor, primero prueba y error. Prueben, miren si les gusta el indicador, si lo pueden interpretar y le pueden sacar buenos resultados. Y ya al momento en que la demo lo tengan pulido, pásenlo a la real. No se preocupen, es un muy buen indicador, pero también es importante tener en cuenta que es altamente peligroso realizar trading con las señales que solamente nos va a brindar el indicador. Es bueno que nosotros lo complementemos con análisis técnico, análisis fundamental un poco más profundo. Entonces hay que tener en cuenta, ¿listo? Entonces, como un punto importante, adicionalmente, siempre pueden apoyar el punto pivot a través de la implementación, ¿cierto? De soportes o resistencias que ustedes pueden sacar a través del gráfico. Esas convergencias entre pivot y esos niveles pueden ser bastante interesantes. Adicionalmente, también nos ayuda a definir la tendencia principal y que también es muy probable de que efectivamente nos ayude a detectar los posibles cambios en la dirección de los precios de una manera más precisa. ¿Por qué? Porque a través del estudio de los soportes y las resistencias, pues vamos a poder sacar un mejor comportamiento por parte de los mercados financieros. ¿Listo? Entonces, como punto presente y que adicionalmente les va a funcionar bastante. Y bueno, ya con eso llegamos al final de este webinar. Lo siento si me tomé unos minutos de más, me disculpo por parte de ello, pero como se los había prometido, en estos momentos lo que voy a hacer es que les voy a compartir la información por parte del broker de Equity, es decir, la información de sus redes sociales, donde ustedes los van a poder encontrar y adicionalmente los invito a todos ustedes a que sigan al broker, los pueden seguir en su canal de Instagram, en Facebook y en LinkedIn, los van a poder encontrar como Equity Latam, bueno, en Facebook también, en LinkedIn como Equity Latam, digamos para que efectivamente no se confundan. Y también está el podcast por parte de Equity, que es el podcast de Al Día con Equity, donde ustedes van a tener información del inicio y del cierre de la semana. Entonces, la verdad es bastante bueno para tanto tener una retroalimentación de cómo le fue al día, digo, cómo le va a ir a la semana y adicionalmente cómo le fue a la semana. ¿Listo? Entonces, aquí les estoy dejando toda la información por parte de las redes sociales para que ustedes, por favor, sigan al broker y efectivamente estén pendientes de publicaciones, ya hemos dicho, y están subiendo contenido que son para todos ustedes, ok, pero veo que estás levantando la mano, no te preocupes, espero haber respondido tu pregunta. Igualmente, cualquier inquietud también puedes dejar en estos momentos tus comentarios
También les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager por parte del broker de Equity. Si quieren saber más de herramientas, más de instrumentos, de algunos otros aspectos, tanto si quieren dejar su comentario lo pueden dejar o también pueden anotar la información directamente para que se comuniquen con ella, con Tania. Y ya les dejo la información de nosotros. Somos el Distrito Financiero, somos una academia de trading, un aliado por parte del equipo de Equity, que efectivamente somos una academia de trading que nos dedicamos a esto, a enseñar y a brindar información de los mercados financieros. Los invito a todos ustedes a que nos sigan en Twitter, Facebook, LinkedIn. También tenemos WhatsApp, tenemos Telegram. Tenemos bueno, si quieren comunicarse por WhatsApp, lo pueden hacer. También estamos subiendo contenido en TikTok para que estén actualizados por parte de los mercados. Y también les dejo nuestro canal de YouTube por parte del Distrito Financiero. Ahora, para las personas que se estén preguntando, simplemente le dan clic al enlace que los va a llevar directamente al canal de YouTube por parte de Equity. ¿Listo? Espero que les haya gustado bastante este webinar. La verdad fue bastante interesante aprender sobre un nuevo indicador. Pero por favor, si les gustó ese webinar, déjenme su comentario. Si no les gustó, también déjenme su comentario. No se preocupen por qué. Porque toda esa retroalimentación me funciona a mí para traerles contenido y seguir llenándolos de información con respecto al mundo del trading y a los mercados de capitales. ¿Listo? No siendo más, me despido recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero. Y no siendo más, feliz noche para todos ustedes y como siempre, felices trades para todos. Hasta luego, traders. Ya, ahora sí, hasta luego, traders.